Vamos a ver algunas temáticas, ¿no? Ya hemos hablado de funciones y tipos. Ahora vamos a ver operaciones con funciones. También tendríamos que saber que las funciones sirven para representar modelos matemáticos. Y hoy día ya sería bueno empezar a tratar el tema de los límites. Parecerían tres temas a desarrollar íntegramente y que el tiempo no nos alcanza, pero en realidad nos va a alcanzar el tiempo y lo que vamos a hacer es ir relacionando el uno con el otro para que ustedes tengan una mejor apreciación. Las operaciones con funciones son bastante simples de explicar porque nosotros venimos operando con sumas, restas, productos, divisiones, potencias y radicaciones desde la escuela. Por lo tanto, con funciones es prácticamente similar. Lo que necesitamos son dos elementos. Una función f de x y una función g de x. Estas entonces pueden sumarse y pueden restarse. Pueden multiplicarse y pueden dividirse. Así que en esto no hay mayor novedad. Si ustedes tienen una f de x igual a x al cuadrado más 1 y una g de x igual a 1 sobre x más 2, por ejemplo, ustedes pueden sumar, restar, multiplicar o dividir estas funciones. Voy a, por ejemplo, ¿no? La suma y la resta es directo, sumo y resto la una con la otra. Y puedo decidir la expresión que queda. Voy a hacer la resta. F de x menos g de x sería x al cuadrado más 1 menos 1 sobre x más. De ahí podría ponerme a resolver esto, pero esta es una función, una nueva función. De eso se trata, ¿no? De que al operar entre funciones, lo que obtengo es una nueva función. Esta sería, por ejemplo, una h de x. La h de x es igual a x al cuadrado más 1 menos 1 sobre x más. Otra interesante podría ser la h de, a ver, voy a ponerle la j de x. Se obtendría, supongamos, al dividir estas dos. Al dividir estas dos, la f y la g, lo que obtendría es x al cuadrado más 1 dividido para 1 sobre x más 2. Como la función numerador está dividida para 1, los extremos de la j de x, ¿no? Sería x al cuadrado más 1 y terminaría más bien multiplicándole al x más 2 dividido para 1. Es decir, esta ya sería de por sí una función nueva, pero si le quieren sacar más provecho, podrían decir que va a ser la x al cubo, ¿no? Más la 2x cuadrado más x más 2. Vamos a mostrarles esto en el software para que se vea cómo interactúan las funciones mediante operaciones. Voy a reescribir y voy a colocar las funciones que les he dado para el ejemplo. La f de x, ¿no? Lo voy a colocar aquí. Vean cómo pueden hacer estos ejercicios en este software. Colocan las dos funciones. La f de x va a ser x al cuadrado más 1. Y la g de x, que aquí tengo que seguirla manteniendo como y, el software no puedo alterar eso. Si no, no me va a entender. Aquí al eje x no le va a cambiar su nombre.
El eje Y tampoco le va a cambiar de nombre, entonces no me queda que a todas llamarles Y y a todas llamarles X, porque la diferencia vamos a hacer por el hecho de que la una es 1, la 2 es 2, y así sucesivamente les que vaya incrementando. Le he sumado la 1 sobre la X más 2. E ingreso, ¿no? No tiene sentido, ¿no?, que yo grafique esas dos por separado, porque lo que yo quiero es hacer que operen estas funciones. Lo que aquí tendría sentido es agregar. Al agregar, voy a poner la que acabo de resolver, que sería en la resta, la y igual. En la resta, la y igual x al cuadrado más 1 menos 1 sobre x más 2. Teniendo esto, ingresando. La número 3 va a ser la resta. La número 4 va a ser la división. Pero no sé si se fijan, ¿no? El producto también es importante. Y el producto está sencillísimo. Si yo multiplico la una con la otra, voy a poner aquí en la 4 el producto. ¿Ya? En la 4 voy a poner el producto, en la 5 la división. El producto entre las dos es directo, ¿no? Tendría en el numerador el x al cuadrado por 1 sobre. Eso quiere decir sobre x más 2. No le quería perder porque luego tenés que volver a escribir todo por una. Creo que de una vez lo. Voy a agregar la quinta, que sería la división. Sería la y igual. No se preocupen con las dos primeras. Van a ver que luego ya no nos estorba. Sería la. ¿Puedo ponerle en forma de producto o el desarrollo? Me va a dar igual. Voy a colocar el desarrollo. X elevado al cubo más 2x cuadrado más x más 2. Y antes de cerrar voy a hacer una última operación, que es justamente el motivo por el que les explico esto. En realidad esto es algo muy sencillo, solamente con decirles, ya ustedes lo hubieran captado, pero tengo que estar seguro de que queda absolutamente comprendido. Hay una función, o una operación más bien, que no se puede hacer en aritmética ni en álgebra, pero que sí se puede aplicar con funciones. Es este operador de aquí. Es un círculo pequeño. Este operador es un nuevo operador que ustedes van a tener que aplicar en funciones, que se llama el operador de composición. Es un operador que sirve para componer entre funciones, para que la una función sea función de la otra. ¿Sí? A veces se confunde la función compuesta con la función composición. La función compuesta son varias funciones, cada una con sus dominios. La función composición es cuando la una se vuelve función de la otra y el dominio se comparte. ¿Qué quiero decir? Primero, ¿cómo se representa, no? F composición G. Así se lee esta expresión. O F de X composición G de X. ¿Cómo actúa? Actúa de la siguiente forma. La X pasa a ser, no, a ver, perdón, la G de X, toda la G de X pasa a ser la variable independiente X. Es decir, esta función, que es una función de por sí, pasa a ser una variable independiente de la función f. En otras palabras, f composición g de x es f de g de x. Así se definiría la función composición. Es un nuevo concepto de
operatividad entre funciones. Y el operador es esta especie de círculo pequeño que se coloca en el centro de las dos funciones. ¿Cómo sería el ejemplo acá? Si yo tengo que la f de x es x al cuadrado más 1, y la g de Profe, x es... perdón que le interrumpa. Sí, Julio. Parece que se quedó la Se quedó la computadora. cámara. Se quedó la cámara. Sí. Sí, Gracias. Interrumpiránme. gracias, profe. Interrúmpanme cuando Perdón. detecten algo, ya, no sean malos. Porque es que tengo demasiados elementos y a veces me olvido un micrófono, me olvido algo. Esto es para ustedes, ¿ya? Así que interrúmpanme el rato que necesiten. A ver. Les decía que este símbolo pequeño representa composición. La interacción entre dos funciones mediante mediante la operación composición. Se representa de esta forma o de esta forma. Y lo que quiere decir es que la función g de x se vuelve la variable independiente de la función f. Es decir, toma el lugar de la x. La forma de representar esto sería f composición g es igual a una f de g de x. Les iba a poner justamente el ejemplo cuando Julio me hace notar. El ejemplo sería, si la f de x es x al cuadrado más 1 y la g de x es 1 sobre x más 2, entonces ahora el lugar de la x va a tomar la g de x. Es decir, voy a escribir esta expresión que aquí pondría como una x al cuadrado más 1. Escribo así grande para que se vea cuál es la operación. Esta es la f de x, ¿no es cierto? Entonces ahora este valor de x va a ser sustituido, o la x va a ser sustituida por la g de x. Entonces escribiría lo mismo. Pero en lugar de escribir x, ahora escribo la función que le va a sustituir, es decir, la g, que sería 1 sobre x más 2. Esa sería la expresión. El desarrollo de esto, le voy a escribir aquí, la f de g de x sería igual a 1 al cuadrado, 1 sobre x más 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado, más 1. Podría decir que esta es la respuesta, pero alguien dirá, pero también le puedo escribir x más 2 al cuadrado para escribirle 1 más x más 2 al cuadrado. Y otro dirá, pero igual te puedes seguir resolviendo. Sí, todo se puede seguir haciendo. De hecho, si quieren hagamos, sería x al cuadrado más 4x más 4 y más 1, 5. Sobre esta que sería x al cuadrado más 4x más 4. Esta sería una y de x, que es la composición de f con g de x. Esta función composición a veces es la que es un poco difícil de entender, pero de esa manera se resuelve. Toda esta explicación de aquí, ¿no?, tiene la finalidad de llegar a esto como una expresión, composición, como una de las operaciones complejas dentro de función. Si le quiero hacer aquí, ¿no?, bueno, aunque tengo uno que se parece, que es este de aquí, pero en realidad no vamos a operar así, sino que lo que me tocaría es agregar una nueva. Y aquí voy a aprovechar el software para colocar la forma en la que haría la composición desde el software. Desde el software no podría o no debería más bien complicarme mucho. En lugar de escribir la x, sustituyo y le pongo la f de x, perdón, la g de x, que sería 1 sobre. ¿No es cierto? Voy a tener que elevar el cuadrado. Y en lugar de la x estoy poniendo
1 sobre x más 2. Hay que llevar bien los paréntesis porque si no se va a consumir. Y allí, y otro paréntesis porque eso va elevado al cuadrado. X al cuadrado decía. Entonces ahora sería g de x al cuadrado más 1. Así se. Bueno, entonces ahora sí vamos a interpretar. ¿Qué va a pasar? Esto se va a borrar y se va a sustituir por estas nuevas. Y luego van a estar la resta, el producto, la división y la composición. Veamos. Bueno, ya está hecho una mezcolanza, pero cada una de ellas ya tendrá que salir. Primerito vamos a ver la función azul. La función azul, facilito, es una parábola que es la x al cuadrado más 1, y la función verde, la y, es la verde que está aquí, que ya sabemos cómo se iba a compostar. En menos 2 va a tener una asíntota vertical y va a estar dibujada como se le observa aquí. Así que de esas dos podemos prescindir. ¿Cierto? Y las podemos simplemente borrar. Porque ya sabemos cómo se compostaban. Además eran las funciones de inicio, ¿no? Aquellas con las que se quería operar. Ahora entonces nos vamos a ir quedando solamente ya con las funciones que se han obtenido. La función resta, ¿no? Se restó f de x con g de x. ¿Qué es lo que estamos obteniendo como resultado? ¿No? La función que se encuentra en azul. Ustedes observarán, es una función que ya no es simple. Es una función que tiene una asíntota, ¿no? Nuevamente en 2, obviamente, porque menos 2, que menos 2 no puede ser, entonces eso está reflejando como una asíntota horizontal. Acá conserva su forma de parábola, ya no es una parábola, pero se aproxima. Y acá tampoco es una parábola, pero esta parte se aproxima, ¿no? Y esta de aquí se comporta en forma asintótica, ¿no? Después de tener un valor crítico aquí, ¿no? Empieza a comportarse de esta. Estas son ya las funciones para las que nosotros necesitamos técnicas de graficación, para poder desentrañarlas tal como están. Cuando ustedes vayan a cada una de ellas, por ejemplo, si yo bajo a la y, se va a remarcar la y. Y tengo aquí la función que fue el producto, aquella que no quería perder. Ese producto, ¿no? Son las dos funciones verdes que están aquí, lo voy a traer. Lo voy a acercar, pero lo voy a subir. Evidentemente van a volver a tener una asíntota en menos 2. Allí está, menos 2. Es decir, de alguna manera se relacionan con las funciones madre. Esta de aquí, ¿no? Se estaría compostando, es aproximadamente de tipo hiperbólico. Se estaría compostando de esa forma con una asíntota hacia menos 2. Y esta, asimismo, con asíntota hacia menos 2, se está compostando de manera hiperbólica. Aquí va a actuar otro tipo de asíntota que ya vamos a ver después. Es una asíntota que se denomina oblicua. Y esa asíntota oblicua podemos determinar cuál es la recta a la que tiende estas curvas. Se llama asíntota oblicua. Esa es la producto. La división entre las dos nos produjo una típica ecuación cúbica. Una ecuación cúbica que aparentemente tiene su coste, ¿no? Tiene su coste, si es que esto fuera, si es que más o menos le quisiera sacar el valor, voy a poner un coste aproximadamente en 2, ¿no? Y un valor extremo, asimismo. A ver, el coste sería cuando x es igual a 0. El coste va a ser cuando x es casi 0, no es exactamente. Y el valor de y va a ser aproximadamente 2.
O sea, a los recuerdos serían 0, 2. Sí, porque 2 ya puede tomar esta función. Y los otros no podría haber. Aquí va a haber un coste, perdón, un valor crítico, que va a ser un extremo, y se compuesta de la típica forma de una función crítica. La función división y la función composición terminó siendo aquella que ya habíamos dibujado, creo que en la clase de ayer, en la que convertimos, ustedes se acuerdan, muy parecida a esta en la que sacamos del módulo del denominador, es decir, en menos 2, perdón, se da una asíntota, de tal manera que este valor de unos, lo único que está haciendo es mandándole más arriba o más abajo. ¿Se fijan? Aproximadamente es el que se haya subido desde el y igual a 0 hasta el y igual a 1, es porque este 1 intervino aquí. Si este 1 le pusieran aquí como 2, esta se subiera más. Si pusieran como 3, se subiría más. Y así el software ayuda a tener ya una interpretación, y aquí vemos en acción las operaciones entre funciones. Tendríamos entonces ya este tema de las operaciones con funciones listo, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver las operaciones con funciones con los modelos matemáticos? Están relacionadas directamente, y vamos a relacionar eso con algo que ustedes ya conocen. Voy a empezar con con las más sencillas, ¿no? Las que son de orden algebraico. Una de las más simples es la f de x igual a x. Ustedes dirán, bueno, esto de aquí es una función, es una recta, consta en el origen, es muy fácil de interpretar. Pero ahora vamos a empezar a darle una relación con aspectos de la vida cotidiana que nosotros conocemos, o con conceptos físicos, con conceptos matemáticos, económicos, biológicos, o de todas las ciencias en realidad, sociales, etc. Ya, eso de aquí es puramente matemático, pero si yo les digo, si yo por ejemplo les digo que la velocidad, o a ver, que la distancia o el espacio, ¿no?, es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, esto ya le tendemos a ver como física, como cinemática, como algo que no tiene nada que ver con las funciones, cuando en realidad es esto mismo. Veamos, supongamos que este E es el espacio, ¿no? Este E, aquí lo que dice es que el espacio es igual a la velocidad por tiempo. Supongamos que el movimiento es rectilíneo y es uniforme. Si hacemos esa suposición, la velocidad es una constante. Por lo tanto, el espacio es una función E de espacio que depende del tiempo. Este espacio que depende del tiempo es igual a la velocidad, que es una constante, multiplicada por t, que es una variable, que es el tiempo. T es el tiempo. Entonces, estas funciones de la matemática, en la que x siempre es la variable independiente, tienen que cambiarse a modelos matemáticos en los que la variable independiente, ¿no?, en este caso el tiempo, es un parámetro, un valor, que me permite ver el comportamiento de la variable dependiente en función de la independiente. La variable independiente en este caso sería el espacio. A mayor tiempo transcurra, más espacio recorre, ¿no? Y B es una constante. Eso acá se puede ver perfectamente cuando graficamos. Por ejemplo, yo digo, la f de x es igual a una constante cualquiera. Una f de x es igual a x. Si yo digo que una f de x es igual a ax, ¿no? Acá estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo que una e de t
es igual a una BT. Mientras que acá la entiendo como una función, aquí ya la entiendo como un modelo. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿De dónde salen estos conceptos de función relacionándole, ¿no?, con la ciencia, en este caso la cinemática o la física, relacionada con la matemática? Sale del concepto de proporción. Porque cuando ustedes establecen una proporción, están obteniendo como resultado una función. Aquí lo que están diciendo es que el espacio es proporcional al tiempo. Y que para quitar el proporcional necesitan colocar el igual. Pero para poder colocar el igual necesito la constante. Y la constante es la velocidad multiplicada por el tiempo. La proporcionalidad me da las funciones. Esto se hace incluso en prácticas de laboratorio. Ustedes ya habrán hecho prácticas que están relacionadas con eso. Por lo tanto, al establecer proporciones se pueden conseguir modelos. Y esos modelos, ¿no?, sirven para representar realidades. Aquí estoy hablando ya del movimiento rectilíneo uniforme. A medida que más transcurre el tiempo, mayor espacio se logra, ¿no? Y escribiendo ya como una expresión, eso va a depender de la constante velocidad. Convierto conceptos de funciones en modelos matemáticos. Voy a hacer otra, ¿no? Ustedes saben que los movimientos en realidad no son con velocidades constantes. Más bien son con velocidades variables. Y cuando la velocidad es variable, es decir, cuando v es cambiante, variable, voy a poner cambiante, no porque sea la palabra adecuada, sino porque no quiero poner v, porque no quiero poner variable, porque se va a pensar que v es una variable, y una variable se aplica igual en cualquier caso. V es velocidad. Si es que la velocidad es cambiante, ¿no?, entonces ya no es constante. Y lo que entra como constante es A. A es la constante. A siendo aceleración. Si entra en juego la aceleración, la velocidad cambia y se vuelve variable. Por lo tanto, ¿no?, allí tendría ya otras formas de relacionar. Una de las más comunes, ¿no?, es de que la velocidad, o se dice, ¿no?, que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, esta velocidad inicial es una constante. Esta aceleración es una constante. De nuevo quedó una sola variable que es el tiempo. Es decir, que escribiendo como función, lo que yo tendría es una v de t. Y la v de t sería igual a la constante velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y esto ya es un modelo matemático. Un modelo matemático que sirve para representar la función velocidad variable, que depende del tiempo. Asimismo, podría representar la función espacio. El espacio que depende del tiempo, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es? Sigue siendo una función que depende del tiempo. Es decir, todas estas representando modelos matemáticos. Alguien me dirá, bueno, pero toda la física necesita de... muchas veces uno dice que en la física se trabaja con ecuaciones. Ahorita ya se dan dando cuenta de que eso no es del todo preciso. En la física se trabaja con funciones. Y esas funciones son modelos matemáticos que surgen de la experimentación. De hecho, así se desarrolló esta ciencia.
como herramienta fundamental teniendo las matemáticas. Y las matemáticas mismo necesitan de las funciones. La geometría necesita de las funciones. La trigonometría. Y todas las que ustedes han visto se pueden reestudiar desde el punto de vista de las funciones. Les voy a poner el ejemplo más sencillo que existe. Geometría. Vamos a otra ciencia. Geometría. Lo más simple que puede haber. El área de un cuadrado. Alguien me dirá, pero eso es pura geometría, eso es puras ecuaciones, eso es álgebra, eso es, qué sé yo. Más les relacionarán con la geometría. Pues aquí ustedes tienen que empezar a ver funciones. ¿Cómo? Con el lado. Y el lado. Tienen áreas. Tienen perímetros. Yo digo que el área es una función del lado. El área, a ver, primero, vamos con su concepto. ¿A qué es igual el área de un cuadrado? A la base por la altura o al lado por el lado, ¿no es cierto? Generalmente decimos área del cuadrado, lado al cuadrado. Aquí tienen que empezar a ver funciones porque el modelo matemático es A de L. ¿A qué es igual el A de L? El área que depende del lado. El área que depende del lado es igual al lado al cuadrado. Y ahora les hago una pregunta. ¿A qué será igual la L de A? Fíjense lo que les estoy preguntando. ¿A qué será igual el lado dependiendo del área? La variable aquí deberá ser área. Si yo saco la raíz al área y saco la raíz al lado, el cuadrado se va con la raíz y el lado es igual a la raíz del área. El lado que depende del área es igual a la raíz de A. Es decir, el área de un cuadrado también se puede convertir en variable dependiente. ¿Qué tan grande será el lado? Tan grande como grande sea el área. Entre más pequeña el área, más pequeño el lado. Entre más grande el área, más grande el lado. Fíjense, con un triste cuadrado ya puedo sacar conclusiones de modelos matemáticos. Y el perímetro. Aquí tendría dos funciones más. Un P de L. ¿A qué sería igual el P de L? Si les pregunto en geometría, el perímetro, ustedes dirán que es lado más lado más lado y más lado. O sea, 4 lados. El P de L han sido 4 lados. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto vale el L de P? El L de P, el lado que depende del perímetro, sería igual a el perímetro dividido para 4. Modelo matemático en el que la variable independiente es el perímetro. ¿Qué tan grande es el lado? ¿No? Tan grande como sea su perímetro, dividido para 4. Y si eso puede ser con el cuadrado, ¿cuántas figuras geométricas conoces? Modelos matemáticos. Uno de los que ya nos deja pensar un poquito más es la circunferencia de radio R. Entonces, asimismo, yo aquí pienso en perímetro, yo pienso en área, ¿no es cierto? Yo pienso en diámetro. La más simple es el diámetro, ¿no? ¿Qué es el diámetro? 2 radios. ¿Qué es el área? Pi r cuadrado. ¿Qué es el perímetro? 2 pi r. Esto, ¿de dónde sale esto? Ya no voy a tratar porque eso ya es eso sí es geometría. Aunque desde el punto de vista del cálculo vamos a ver otro enfoque para poder ir haciendo este tipo de demostraciones. Pero suponiendo que ustedes ya saben de dónde vienen estas fórmulas, desde el punto de vista geométrico, entonces ya vamos a ver el de la geometría analítica, porque este nos me permite agarrarle también ya a la geometría analítica.
Eh, sería simple, ¿no? Voy a hacer del área. El ADR, ¿a qué es igual el ADR para una circunferencia? A ver, para un círculo específicamente, porque el área es del círculo. El ADR en el círculo sería el pi r cuadrado. El PDR sería el 2πr y el DR sería el 2r. Bueno, eso ya hemos dicho. Otra pregunta que les podría hacer es, ¿qué sería el RDA para un círculo? ¿Cuál sería el radio de un círculo que depende de su área? El radio de un círculo que depende de su área sería A sobre pi, raíz, ¿no es cierto? Modelos matemáticos. Ahora, ¿y qué pasa si es que quiero empezar a hablar de lo que se denominan las otras ciencias? Es decir, lo pongo así para venir desde acá. A ver, ¿qué pasa si es que yo quiero ir hacia otro enfoque más bien y otro tipo de interpretaciones? Por ejemplo, hablando de la misma circunferencia desde el punto de vista de la geometría analítica, ¿no? Ustedes dirían, a ver, si pasamos de la geometría a la geometría analítica, la circunferencia es esta. Y se representa como x al cuadrado más y cuadrado igual a radio. Lo que resulta, si ustedes proyectan esto es x y esto es y. Y la suma de x al cuadrado más y cuadrado es r al cuadrado, justamente es la ecuación de esta. Una vez que conocen el radio, conocen el área, y el área es pi r cuadrado. Entonces, en ese sentido vamos a lo mismo. ¿Y cuál es el modelo matemático de eso? El modelo matemático es aquel que ya estuvimos trabajando en las funciones. Sin saberlo ya lo hemos estado haciendo. Les pedí en el deber que hagan la y igual, que hagan la x al cuadrado más y cuadrado igual a 4. Lo que ahora les estaría pidiendo es que hagan la x al cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Cuál es el modelo matemático? El modelo matemático es el y igual a la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Positivo para la y1 y la y2 sería igual a menos la raíz de r cuadrado menos x. Este sería el modelo matemático de la circunferencia desde el punto de vista de la geometría analítica. Si es que alguien hizo f de x igual a la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado y g de x igual a la raíz de r cuadrado menos x al cuadrado, está diciendo lo mismo. No hay ninguna incompatibilidad. Son modelos matemáticos desde el punto de vista de la geometría analítica. Y otros mucho más simples, pero como no están dentro de nuestra experiencia, pensamos que son más difíciles. Por ejemplo, hagamos el que está ahí. Dice que el peso del cerebro de una persona es directamente proporcional al peso de su cuerpo. Una persona que pesa 150 libras tiene un cerebro cuyo peso aproximado es de 4 libras. ¿Cuál es el modelo matemático de esto? Entonces allí como que ya tenemos problemas porque como no está dentro de nuestra experiencia y decimos, a ver, ¿qué será lo uno y qué será lo otro? El modelo matemático que les está pidiendo es este. Encuentre un modelo matemático que exprese el peso aproximado del cerebro como una función del peso de la persona. El peso del cerebro como una función del peso de la persona. Entonces tengo el peso del cerebro y el peso de la persona. Y ahora sí, veamos si es que podemos resolver. No olviden el dato, ¿no? El peso de la persona es 150 libras
Si un peso de una persona es 150 libras, el peso de su cerebro es aproximadamente 4 libras. Ahora les voy a hacer una pregunta personal y todos me van a responder en el chat. ¿Ya? Teniendo este modelo matemático, ¿cuál es el peso de su cerebro? Ustedes deben saber cuánto pesan, por lo tanto, con esto están resolviendo el problema de cuánto pesa mi cerebro, aunque parezca chiste. Pero veamos cuánto tienen. A ver, el peso de una persona, ¿no? Si una persona tiene, por ejemplo, tiene 150 libras, en algún experimento se ha obtenido de que su cerebro tiene 4 libras. Fíjense que hay una relación de proporción. La proporción es entre, voy a ponerle así, ¿no? El peso del cerebro, ya vamos a encontrar una mejor expresión, pero voy a ponerle así para que no se olvide. El peso del cerebro es proporcional al peso de la persona. Lo que nos hace falta en medio es una constante. Para quitar esa constante hay que poner el igual. A ver, para quitar la proporcionalidad más bien hay que poner una constante y ahí se pone el signo igual. El peso del cerebro es igual a una constante, ya no voy a poner la C, voy a poner A, la típica constante A, multiplicada por el peso de la persona. Por lo tanto, A va a ser igual al peso del cuerpo dividido, ¿no? A ver, el peso del cerebro, pues, para el peso de la persona. A eso ha sido igual a constante. Y para eso ha sido estos datos. Es decir, un cerebro de 4 libras tiene que ser dividido para el peso de la persona para obtener la constante. Ya tengo la constante. A ha sido 4 sobre 105. ¿Cuánto vale el peso del cerebro? El peso del cerebro vale 4 sobre 150 multiplicado por el peso de la persona. Ya está el modelo matemático. Ustedes van a decir, pero ¿y dónde está la función? Aquí se pierde un poco por los nombres que he tenido que poner, ¿no? ¿De qué depende el peso del cerebro? El peso del cerebro es dependiente del peso de la persona, ¿no? Ahora, claro, estamos hablando aquí de personas comunes y corrientes, ¿no? Que no tienen sobrepeso, porque no es que si yo quiero ganar cerebro, entonces me engordo. No está diciendo eso. Está diciendo es que una persona normal va a tener el peso de su cerebro en proporción a eso. Si a partir de allí se engorda, pues ya el cerebro no le va a crecer. Es evidente, pero les digo, ¿no es cierto? Es necesario diferenciar la problemática que estamos tratando. Entonces, yo aquí puedo ir incluso a un extremo, ¿no? A ver, como esta es la variable independiente, el peso de la persona es X. Y el peso del cerebro es Y igual F de X, o la función que le vaya a dar, G de X de la que quiera. En otras palabras, F de X, peso del cerebro, es igual a 450 del peso de la persona, que es la X. Persona promedio, ¿no? Entonces, yo les diría, ¿cuál es el peso de mi cerebro? Bueno, digamos que estoy con exceso de peso. F de 180. Normalmente aquí debería ser unos 170 en realidad, un poco menos. Pero bueno, no va a afectarle mucho porque esto es también bastante pequeño.
Si yo quiero saber cuánto pesa mi cerebro, le multiplico por 180. Y puedo saber cuántas libras pesa mi cerebro. ¿Qué sé yo? Sería 72,15 de libra. ¿Pueden ustedes obtener el peso de su cerebro con un modelo matemático? Y así tiene muchos más problemas, ¿no? Vamos a hacer, Profe, ¿puede ponerle un ratito el ejercicio solo para hacer una captura, por favor? ya, Gracias. vamos a resolver este ya para despedir. Los límites creo que van a quedar para la siguiente, pero no hay problema porque en esta clase debe quedar ya absolutamente claro la relación entre las funciones, los modelos matemáticos y la vida real. Eso es fundamental. Listo. Bueno, igual yo les mando las fotos de esto. Dice que en un lago un pez grande se alimenta de un pez mediano. El pez grande es una función del pez mediano, evidentemente. Entre más peces medianos hayan, más peces grandes habrá. El pez mediano, en cambio, se alimenta de un pez pequeño. Y la población de peces medianos es función de W, del número de peces pequeños en el lago. Entonces, f de x es igual a 20 a raíz de 20x más 150, mientras que g de w, que es la población de peces medianos, es una función de w, de los peces pequeños, que es raíz de w más 5000. ¿Cuál sería el modelo matemático para expresar la población de peces grandes como una función del número de peces pequeños? Es decir, la f de x no como una g de w, ¿no? Sino como una f de w. Voy, lo que me está planteando, bueno, ya los números regresamos, ¿no? F de x, peces grandes. G de w, peces medianos. W, peces pequeños. Una pregunta clave. ¿A qué es igual x? Alguien me tiene que decir. A G de W. Perfecto. X es igual a G de W. Es decir, X es la variable independiente de f de x. Los peces medianos son G de W, por lo tanto X son los peces medianos. Es decir, esto es esto. ¿A qué sería igual la población de peces medianos? A ver, perdón. ¿A qué sería igual la población de peces grandes dependiendo de los medianos? F de G de W. F de G de W. Perfecto. Y eso de aquí no es más que una F con posición G. F con posición G. ¿Y a qué es igual la población de peces medianos? ¿No? Dependiendo de los peces pequeños. Tendría que la G de W va a depender de la W, que es igual a. Eso sí estuvo en el problema. ¿No? A W, que es la variable dependiente, ¿no? Es, perdón, la independiente. Es la independiente, entre comillas, porque el número de peces pequeños, ¿de qué depende? Según el contexto del problema. ¿De qué dependerá la W? ¿De qué se alimentan los peces pequeños? ¿No saben? ¿Nunca se han ido de pesca? ¿Están ahí? ¿Sí viven la vida real ustedes?
Dices, profe, Sí, el plancton. profe. ¿Y no saben de qué se alimentan los peces pequeños? De lombrices, ¿De qué? de lombrices. De lombrices, de insectos, de De gusanos, resbalados. que están en el océano, de plancton, o también de peces Harinas mosca. también les dan. ¿De qué? También harinas les dan harina para pez. Ah, bueno, del alimento. Perfecto. De alimento para peces, porque ahora hay incluso piscicultura que apela a esto, ¿no? O sea, da de comer al pequeño para que el mediano le coma al pequeño y ellos venden el mediano. Muy bien, ya ven, ya tienen un emprendimiento. Bueno, siendo que ahora sí ya enfocaron esto desde el punto de vista de la vida real, yo lo único que tengo que hacer es ir componiendo las funciones y ya está. Es decir, si G de W es el número de peces medianos, ¿no es cierto? Yo tengo que sustituir G de W en F de W, es decir, hacer esto. Por lo tanto, el número de peces grandes, que depende de los pequeños, va a ser F de, primero lo voy a poner de G de W, ¿no es cierto? Que sería igual, como X es igual a G de W, eso fue clave, es igual a la raíz de 20 por X, que es, bueno, raíz de W más 5, más 105. F de G de W ha terminado siendo una F de W igual, ¿no?, a la raíz de 20 raíz de W más 20 por 5000, que sería 10, 100.000. 100.000 más 100. Ya tienen el modelo matemático de un lado. Si ustedes pueden determinar la W, ¿no?, es decir, el número de peces pequeños, ya saben cuántos medianos y cuántos grandes van a haber. Eso hacer un estudio para un lago, evidentemente es un trabajo, pueden ser científicos, pero hacer esto para su emprendimiento con peces pequeños, peces grandes, por ejemplo, en función del alimento que le pueden dar, ya tienen un negocio. Y el software, ¿para qué sirve? ¿No? El software sirve justamente para darle color a esto y ver qué es lo que pasa, ¿no?, en pocos segundos, ¿no? Entonces, voy a prescindir de estas que ya fueron un poco complicaditas. Simplemente borran, van entrando, no importa que queden 4, 5, 6 blancas, porque esas no se visibilizan. Y en esta voy a poner el modelo para la velocidad. Y es igual a qué era igual la velocidad que depende del tiempo. Perdón, el espacio que depende del tiempo. A velocidad, ¿no?, por tiempo. Es decir, Y no me queda otra que dejarle la Y, porque si no, no me va a entender el software. No lo puedo poner tengo que dejarle como Y. Es igual a velocidad por el tiempo. Ahora, el tiempo aquí no me va a entender, sí que puedo empezar a hacer ya al software adecuarle, pero por lo pronto no le voy a poder hacer otra variable que no sea la X, pero yo sé que X es T. Ingreso y hago la gráfica. Obtengo una gráfica en la que la velocidad, ¿no?, me va a dar la gráfica desde 0 hasta 2. Y si es que quiero que mi velocidad sea de 10, le marca, ¿no? Y si quieren que su velocidad sea de 5 metros cuadrados, la velocidad a la que se camina, ahí van obteniendo la distancia que pueden ir recorriendo, ¿no?, en función, a ver, la distancia que pueden ir recorriendo en función del tiempo. Entre mayor velocidad tengan, evidentemente, mayor distancia recorrerán. Y en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué le tengo que colocar? La velocidad inicial
¿no es cierto? Para sumarle la velocidad. Y le gráfico. Y le proporciona. ¿No? Esta es la velocidad inicial, la velocidad v sub 0, el parámetro. ¿No? ¿Con qué velocidad arranqué? De eso va a depender para ver cómo se mueve la gráfica. Si es que arranco a una velocidad de, qué sé yo, 10 metros por segundo, ¿no? Ya tengo el parámetro del v sub 0. Arranqué a esa velocidad inicial, ¿no? Más el parámetro, puedo cambiar aquí, ¿no? Más la velocidad a la que yo mantengo. Es decir, que si es que ustedes le ponen, por ejemplo, a ver, estoy colocando aquí, aquí es la A. Velocidad inicial más la aceleración. Ahí está. Siendo así, entonces, ya le he dado mi velocidad inicial, esta quedó de la anterior. La aceleración es lo que puedo ir cambiando aquí. Va a depender, si es que yo arranco una velocidad determinada, pues esa velocidad se queda y de ahí puedo ir adelantando para que entre mayor aceleración tenga, ¿no? Le pongo una aceleración determinada, digamos que le voy a hacer la constante para que llegue hasta 10. Allí incluso me va marcando con aceleración variable, pero si la aceleración fuera 10, esta va a ser. A la forma en la que aumento en este caso el tiempo, que sería la X, ¿no? Va cambiando en este caso velocidad. Lo que sí debo dejar claro es que Y en este caso es la velocidad final, X es el tiempo, A es la aceleración y esta es la velocidad inicial, aunque podría ir viendo la forma de poner su índice. Pero también depende de la interpretación que ustedes les den, para que no sea un B y un 0, podría ponerse un B sub 0, o un B sabiendo que es constante. Tal vez sea hasta mejor. Sabiendo que B es constante, ya es constante. ¿Cuál es la relación de la velocidad final con respecto al tiempo? Pero ya hemos de ver que también podemos modificar eso para ponerle de acuerdo a nuestra relación. Y la última, ¿no? ¿Cómo sería la del cerebro? La función es f de x igual a 4 sobre 150 por, ¿no? Y igual a 4 sobre 150 por gráfico. Ahí está la de, evidentemente va a ser el crecimiento del tamaño del cerebro de acuerdo. Va a crecer muchísimo más el peso del cuerpo y el tamaño del cerebro va a crecer poquísimo. Eso era de esperarse, ¿no? Es decir, entre más masa tiene una persona, más grande será su masa cerebral. A ver, en la tarea van a hacer esto, van a buscar su libro de Layton, ¿no? Y tienen los ejercicios 1-3. Esto está en la página, a ver, en la página 25 comienzan. Pero ustedes van a tomar desde la página 26. ¿Ya? A ver, vamos a hacer, creo que los últimos, porque los primeros para aquí. A ver, página 27. Tenemos el 20. A ver, vamos a hacer así. 20, 24 y 28. ¿Ya? Tarea número 13, ¿no? Sí. Ya. Tarea número 3. Hacer los ejercicios. A ver, ya no son tan ejercicios, ¿no? Los problemas 20, 24 y 28. De las páginas 27 y 28.
las páginas 27 y 28 del libro de Layton sobre modelos matemáticos. Listo, chicos. Eso sería. Háganle eso y nos vemos el lunes. No, nos vemos el miércoles. Feliz feriado. Hasta luego, chicos. Que pasen muy bien. Hasta luego, Ya, profe. profe, Gracias, gracias. profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta